Bueno, tengan muy buenos días, hijas mías. Viva Jesús. Aquí de nuevo en la entrega de un video tutorial del proyecto Cálculos Matemáticos Visual de Estudio 2017. Este proyecto son de 10 actividades, de las cuales vamos a iniciar con la actividad 1 llamada Guía de Investigación. Para lo que resta en el año, vamos a tener una competencia institucional para este proyecto. ¿Cuál va a ser? Es diseñar y programar una calculadora que realice cálculos matemáticos sencillos utilizando un entorno de desarrollo integrado, aplicándolo con interés y entusiasmo en la creación de un programa para una empresa comercial. Bueno, aquí como ustedes pueden ver, vamos a hacer una serie de ¿cómo le podríamos llamar? Como aplicaciones, pero no es para celulares, es para computadoras. Estas aplicaciones o programas se van a crear dentro de un programa con tecnología IDE, que más adelante vamos a hablar sobre ese concepto. Y se va a crear el ejecutador. Les voy a enseñar cómo crear un programa y luego crear un archivo ejecutador para que ustedes lo puedan instalar en su computadora. Al finalizar este proyecto, la idea es de que ustedes, después de estar realizando varios programitas pequeños para resolver problemas matemáticos, para la actividad 9 vamos a crear una calculadora con operaciones básicas, ¿verdad? Una calculadora similar a la que usted tiene en su computadora. Y vamos a realizar también una o dos programas para crear un programa de facturación para una empresa comercial y un programa sencillo de menú para una empresa de comida rápida. Esa es la idea. La reunión que tengamos el otro viernes, vamos a presentarles la organización de nuestras actividades, qué actividades voy a evaluar, qué actividades vamos a realizar en cada fecha. Así de que necesito que por favor nos compenetremos en esta área, ¿verdad? Así como ustedes se compenetraron y vieron y les gustó el área de diseño gráfico en la materia de habilidad laboral, entonces aquí en cálculos matemáticos ustedes van a crear sus propios programas para computadoras y para laptops sencillos, para que usted, cuando salga de esta actividad, de este proyecto, usted ya puede crear sus propios programas. Un programa para el área de contable, un programa para área de restaurantes, programas para áreas comerciales, cualquier tipo de programa. La idea es de que usted pueda aprender las herramientas necesarias para que usted pueda empezar a investigar un poco más. No solo el profesor les va a dar todo. La idea de aquí es de que yo les voy a despertar el concepto de la lógica computacional y allá usted empiece a practicar. La idea es que usted practique. La idea es de que usted le nazca el deseo de meterse en esta área. Usted cuando salga de bachiller puede trabajar en esta área. Se gana bastante bien. Por cuestión personal le voy a decir, yo no solo me dedico a dar clases, también yo vendo programas, y los programas a veces son caros, dependiendo del tipo de programa. Puede valer 5,000, 2,000, 3,000, $1,000, dependiendo del tipo de programa y la programación que va a llevar. Y sí, niñas, es de aprenderse códigos. Los códigos es necesario para que usted sepa qué hace cada código. Yo aquí les voy a enseñar lo más esencial. La programación que le voy a dar es programación básica, no avanzada. Y voy a tratar de meterle ya al final del proyecto un poco de programación intermedia.
pero casi todo el proyecto de cálculos matemáticos es básico, la programación, para despertarle a usted la lógica computacional, para despertarle a usted el deseo de estudiar esta área de informática, que es muy bonita. Así de que espero de que después de toda esta introducción usted sepa a lo que vamos a hacer en estos 2 meses que faltan para terminar el año en la materia de habilidad laboral. Así de que por favor necesito que empiecen a investigar todo sobre el concepto de programación. De hecho, en el sitio web del proyecto ya hay conceptos que es necesario que ustedes lo lean, saquen resúmenes, saquen un cuestionario para que ustedes se empapen del concepto técnico que se maneja aquí en la programación, que de hecho yo poco a poco voy introduciéndolos y voy a necesitar que estudien, porque si no se me van a perder con la terminología que vamos a manejar. Bueno, ya sabiendo usted cuál es la competencia institucional, es de crear casi 3 programas, una calculadora, un programa de facturación para una empresa comercial y un programa de menú para un restaurante. Bueno, después de esto les voy a enseñar qué calificaré en la actividad 1, que es la guía de investigación. Veamos los indicadores del logro. Entre los indicadores del logro que tenemos son 2. Aquí habla sobre describir conceptos claves relacionados con el área de programación, y la segunda, instala un programa de lenguaje para programación de objetos. El indicador del logro número 2 es el video que ya les envié el día de hoy. Ya se lo había enviado desde antes, pero ahora les volví a recordar y a reforzar que lo tengan, porque si no me instalan ese programa ustedes van a tener problemas en todo el proyecto. Así de que por favor, espero que ya lo hayan instalado. En este momento la idea que vamos a presentar o le vamos a evaluar es la número 1, que usted sepa describir conceptos claves relacionados con el área de programación. Y aquí es de leer, de sacar resúmenes, de sacar un cuestionario sobre el sitio web del proyecto. Y si a usted le gusta saber un poquito más, investigar más, el mundo digital es bastante amplio. Usted solo entra a Google y empieza a empaparse sobre el tema, ¿verdad? Bueno, después de todo esto y que ya saben lo que voy a evaluar, vámonos para el proyecto. Como usted puede ver, ya estamos trabajando en informática educativa, estamos trabajando ya en la programación de aplicaciones, pero en celulares. Bueno, en habilidad laboral vamos a crear aplicaciones, pero para laptops y computadoras, que es muy diferente a la de aplicaciones móviles. Voy a entrar aquí. En el proyecto, usted como puede ver, hay varios botoncitos. Veamos, tenemos el del video, que aquí es donde les explica en qué consiste todo el proyecto. Tenemos el sitio web, que es lo que vamos a ver ahorita. Le voy a dar un clic ahorita para que me abra una ventana, ¿verdad? Así de que ya le doy un clic. Aparte de eso, tenemos el mapa de actividades. Luego tenemos los archivos de trabajo. Tenemos las demostraciones. A eso es, aquí vamos a darle clic aquí, porque le di 2 veces, va. Y las demostraciones, que son como tutoriales que tiene T-Box para algunos procesos específicos que usted necesita saber de memoria. Bueno, los archivos de trabajo es necesario descargarlos. Lo vamos a ir descargando según la actividad que vayamos avanzando, ¿ok? Ahorita vamos al sitio web, vamos a abrir mapa de actividades primero. Mientras me abre el mapa de actividades, veamos el sitio web del proyecto y les voy a explicar esta parte para que usted sepa. Para resolver la actividad 1 es necesario que usted esté en la sección 1 de los conceptos básicos de programación. La sección 2 es otro mundo, vean, muy diferente. Pero para hacer la actividad 1 es necesario que usted entre en la sección 1. Y usted puede ver que en la sección 1 dice conceptos básicos de programación, y hay varios temas, como por ejemplo, ¿qué es un lenguaje de programación? Se le da un clic allí y usted puede observar que aquí en esta pantalla le va a aparecer el concepto de un lenguaje de programación.
resolución de problemas con computadora. Veamos, es el segundo tema. Usted puede observar aquí, cuando yo le doy clic a resolución de problemas básicos, resolución de problemas con computadora, y aquí le van a aparecer hasta el proceso para poder programar. ¿Cuál es el proceso para programar? Primero, tiene que haber un problema, y al haber un problema, usted como técnica informática tiene que analizar el problema. Luego, al analizar el problema, tiene que diseñar un algoritmo para resolver ese problema. Luego, tiene que venir usted e implementar el algoritmo utilizando diferentes programas. Nosotros ahorita vamos a ocupar el programa de Visual Studio, pero no solo existe ese programa, existen muchos más. Lenguaje C++, el lenguaje C, existe un lenguaje de programación llamada Python, existen varios. Entonces nosotros ahorita solo les voy a conocer un programa que es bastante conocido, ¿verdad? Que se ocupa bastante hoy en día, pero dependiendo del problema, así va a escoger usted el tipo de lenguaje de programación. Bueno, entonces usted implementa el algoritmo que ya creó. Entonces, al implementar el algoritmo, usted tiene que codificar, luego compilar, ejecutar, verificar y depurar. Entonces, todo ese proceso que usted le acabo de explicar es todo el proceso para poder resolver un problema a través de una computadora, creando un programa para ese problema. Entonces, conforme vayamos avanzando, les vamos a ir explicando cada uno de estos conceptos, pero ya usted ya tiene que empezar a leerlo para cuando vayamos a ponerlos en práctica, no venga usted a volver a recordar lo que se vio ya en la actividad 1. ¿Ok? Tenemos el glosario de términos clave, que es muy importante. Yo les digo, necesito que manejen terminología como el análisis, que es un atributo, que es codificación, que es compilación, que es una clase, que es una depuración, que es un editor, que es un entorno, intérprete, y así sucesivamente. Estos conceptos básicos están basados sobre el tema de programación. O sea, por ejemplo, si yo le pongo el concepto de clase, no me voy a poner, la clase es cuando yo voy a la escuela y voy al grado. No, hay un concepto en programación que se le maneja como clase. Entonces yo necesito que vayan manejando cada uno de estos. Son conceptos que son necesarios que usted me los maneje, pero desde ya. ¿Qué más tenemos en la sección 1? Aparte del glosario de términos clave, tenemos el concepto de ID o entorno de desarrollo integrado, que es la tecnología que vamos a manejar en este proyecto. Yo les decía a usted que esta tecnología es la tecnología ID y se traduce en español entorno de desarrollo integrado. ¿En qué consiste eso? En que usted va a manejar por medio de objetos un diseño, y al diseñarlo usted a esos objetos le va a dar órdenes o instrucciones. Cuando usted le da órdenes e instrucciones a los objetos, ya empieza usted a codificar. Pero cuando usted codifica, a la hora de codificar, usted va a necesitar también otros programas que estén dentro de un entorno de desarrollado integrado. ¿Por qué? Porque usted necesita un programa para compilar y un programa para depurar. Entonces, eso es lo que conlleva la tecnología ID. Y aquí, para que usted me entienda más o menos, es un entorno de programación que ha sido empaquetado como un programa de aplicación y está compuesto por un editor de código, que es un programa, un editor de código, un compilador, es otro paquete de programa, un depurador es otro paquete de programa, y una interfaz gráfica de usuario, que es otro tipo de tecnología dentro del Visual Studio 2017. Es decir, que el concepto de Visual Studio 2017 es un IDE, es decir, es una compilación o es un grupo de programas dentro de un programa. ¿Y qué programas tiene ese programa de Visual Studio 2017?
quiero que sepa que Visual Studio 2017 es un IDE. Y el IDE contiene componentes como un editor, que es el que proporciona el medio para introducir el texto o los códigos para poder darle órdenes a los objetos. Un intérprete o compilador, que es el que permite convertir el código fuente en instrucciones que la computadora pueda comprender y ejecutar. Al ejecutarlo, usted va a ver si funciona o no el programa que usted está haciendo. Un depurador, ayuda a analizar y corregir los errores en tiempo de ejecución. Entonces, si usted comete un error, en el momento se lo está depurando. O si no, le dice, por favor, corrija este error, y usted ya tiene que ir a corregirlo. Y por último, hay una gráfica de usuario en donde ofrece las opciones, paneles y menús desplegables para facilitar el trabajo de un usuario. Todo esto que acabamos de ver en la sección 1 es lo que vamos a hacer en la actividad 1, que corresponde el día de hoy. Entonces usted puede ver aquí que ya por último, el último tema que tiene la sección 1 es Introducción a Visual Basic, y ahí usted puede observar todos los conceptos. Bueno, si yo me pongo a leerlo, el video se me va a hacer súper largo. Lo que vamos a hacer es irnos al proyecto de T-Box Academy y entrar a la actividad 1. Bueno, en la actividad 1, como ya les decía anteriormente, consiste en la guía de investigación. ¿De qué se trata? En esta actividad utilizarán la información del sitio web para ampliar sus conocimientos sobre programación, clasificación de los lenguajes de programación, términos clave, componentes de un IDE y más. ¿Qué es lo que se va a necesitar? Un navegador web. Excelente, allí puede usar Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, Microsoft Edge. Recursos: video del proyecto, que es el que les presenté al principio de este video, el botoncito donde dice video para ver el video en que consiste el proyecto, ¿verdad? Y el sitio web del proyecto, que ya se los presenté también a ustedes. Bueno, empezamos con la primera parte. ¿Qué hay que hacer? Observar el siguiente video para conocer más sobre programación y lo que harás en las próximas actividades. Yo no lo voy a poner porque ya se lo resumí en esta plática que hemos tenido. Así de que si ustedes lo quieren ver en su casa, véanlo, tómense su tiempo para verlo. 2. Ingresar al sitio web del proyecto y leer la información presentada en la sección 1. Es lo que yo les acabo de explicar. Aquí está la sección 1 del sitio web del proyecto, llamado Conceptos Básicos de Programación. Y hay 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 partes que tiene la sección 1. Entonces, luego, ¿qué dice? 3. Responder las siguientes preguntas. ¿Qué es un lenguaje de programación? Usted va a venir aquí y va a irse a la parte o a la sección donde dice que es un lenguaje de programación, y usted le va a dar un clic allí para que le aparezca en el panel derecho aquí, ¿verdad? Y aquí está el concepto. Miren, actúa como un traductor entre el usuario y la computadora, dice. ¿Cuál de estas 3 opciones es la correcta? Yo se la dejo a usted a su criterio, espero que lo lean, le den la respuesta correcta y luego le dan responder. Si no le dan responder, es como que no hayan enviado esa respuesta. Luego dice, en esta categoría las instrucciones son directamente entendibles por la computadora y no necesitan traducción para que la computadora pueda comprender y ejecutar el programa. Entonces usted puede venir y si usted empieza a leer, se va a dar cuenta que un lenguaje de programación tiene su clasificación. ¿En qué se clasifica? En lenguajes de máquina, lenguajes de bajo nivel y lenguajes de alto nivel. Cada una tiene su característica. Por ejemplo, los lenguajes de máquina son aquellos cuyas instrucciones son directamente entendibles por la computadora y no necesitan traducción para que la computadora pueda comprender y ejecutar el programa. La programación en lenguaje de máquina es difícil, dice, ya que implica escribir directamente en un sistema binario de ceros y unos. Para simplificar este proceso fueron diseñados los lenguajes de bajo nivel. Entonces, usted en esta parte del lenguaje de máquina, quiero que usted
se proyecte o se imagine lo siguiente. Cuando hablemos del lenguaje de máquina, estamos hablando de un sistema binario, es decir, de ceros y unos. Programar en ceros y unos es muy difícil, pero antes así se manejaba. Teníamos que conocer primero nosotros como personas el concepto del sistema binario y empezar a ejecutar como sistema binario, solo digitando ceros y unos. Era muy difícil, ¿verdad? Bueno, fue por eso que vino una persona y empezó a inventar lenguajes de bajo nivel. Veamos qué dicen los lenguajes de bajo nivel. Estos son dependientes de la arquitectura física de la computadora y de un conjunto específico de instrucciones para dicha computadora. Cuando hablamos sobre arquitectura física de la computadora, estamos hablando del framework de la computadora. Y eso lo vamos a conocer cuando abramos un programa IDE. Ahorita no me voy a enfocarme a dónde puedo saber de qué tipo de arquitectura es mi computadora, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de arquitectura física, no estoy hablando de la pantalla, del mouse, del teclado, no. Es la arquitectura física, pero adentro de su máquina, ¿ok? Sigamos. Es necesario que los programas escritos en estos lenguajes sean traducidos al lenguaje máquina para poder ejecutarlos. Y es por eso que un lenguaje típico de bajo nivel es el lenguaje ensamblador, que trabaja directamente con el microprocesador de su máquina. Entonces, en los lenguajes de bajo nivel lo que hicieron fue crear un ensamblador a ese tipo de lenguaje de ceros y unos, y ya con el ensamblador se podía ya ejecutar un programa, ¿verdad? Un poco más fácil para simplificar el proceso, pues para hacerlo más fácil, no como antes. Entonces, la diferencia entre el lenguaje de máquina y el lenguaje de bajo nivel es porque ya para los lenguajes de bajo nivel, el tipo de programa que ya usaban ya traía consigo un lenguaje ensamblador para poderlo ejecutar automáticamente ese tipo de lenguaje. Y nos vamos ahorita a los lenguajes de alto nivel. Para los lenguajes de alto nivel son aquellos en los que las instrucciones o sentencias para la computadora son escritas con palabras similares a los lenguajes humanos, generalmente en inglés, lo que facilita la escritura y comprensión por parte del programador. ¿Por qué en inglés? Porque el que inventó todo esto fue una persona de Estados Unidos, ¿verdad? Todo esto, prácticamente el concepto de Microsoft de Visual Studio es creado por la empresa de Microsoft, ¿verdad? Entonces, por eso todo está en inglés. Entonces, esas instrucciones o sentencias que ustedes le dan a los objetos son escritas en inglés. Entonces, cuando usted ya no escribe ceros y unos, sino que ya escribe palabras en inglés, dándole órdenes para a un objeto específico, es lo que ha facilitado hoy en día la escritura y comprensión por parte del programador. Ya no le cuesta mucho estar creando la lógica binaria, sino que ya mejor se aprende los códigos que ya están ya predispuestos o diseñados, esos códigos en inglés, dándole una orden a un objeto. Bueno, una propiedad de los lenguajes de alto nivel es que son independientes de la computadora, ya que las sentencias del programa no dependen del diseño del hardware de una computadora específica. Los programas escritos en un lenguaje de alto nivel se llaman programas fuente, o un archivo ejecutador, o un instalador. A eso se refiere, que usted puede crear su propio instalador, y ese instalador lo puede andar en su USB y usted puede instalarlo en otra computadora. Esos son los programas hechos en lenguajes de alto nivel, que no depende que usted tiene que tenerlo solo en su computadora para andarlo cargando la computadora por todos lados, porque solo allí puede tener su programa. No, lo puede andar cargando el instalador en una USB, o antes lo hacían en un CD, ¿verdad? O un DVD.
Luego, ¿qué más dice? Los programas escritos en lenguajes de alto nivel, al igual que los escritos en lenguajes de bajo nivel, no son entendibles directamente por la computadora, sino que necesitan ser traducidos a instrucciones en lenguaje máquina, que sí entienden las computadoras. Ojo, y aquí nos voy a detener un poquito. El hecho de que usted va a conocer un programa como Visual Studio, en donde es un lenguaje de alto nivel, en donde usted solo va a colocar códigos en inglés, digamos, si usted le quiere decir a un objeto que se siente, usted va a escribir el verbo en inglés de sentar, ¿verdad? Y ahí le va a aparecer. Si usted le quiere decir a alguien que corra, usted va a colocarlo en inglés, ese código de correr, ¿verdad? A ese objeto. Por poner un ejemplo, no quiero decir que así se hace, pero es para que usted me entienda un poco. Entonces, pero todo eso, como es independiente de todo, a la hora de instalarlo en una computadora, la computadora no va a entender el lenguaje que nosotros manejamos como humanos. Y la computadora sigue entendiendo su sistema binario de ceros y unos. Y es allí donde nosotros necesitamos otro lenguaje más. ¿Cómo así? Ya tenemos el lenguaje de máquina de ceros y unos, que eso no se pierde, ahí se mantiene. Ya tenemos un lenguaje ensamblador, que es un lenguaje de bajo nivel, y ahí se mantiene, eso se ha unido junto con el lenguaje binario o el lenguaje máquina. Pero en los lenguajes de alto nivel, a pesar que ya tenés el sistema binario y el lenguaje ensamblador, también necesitamos otro tipo de componentes, y aquí le vamos a explicar. Los programas escritos en lenguaje de alto nivel, al igual que los escritos en lenguaje de bajo nivel, no son entendibles directamente por la computadora, sino que necesitan ser traducidos a instrucciones en lenguaje máquina, que sí entienden las computadoras. Es el lenguaje máquina de ceros y unos. Los programas que realizan esa traducción se llaman compiladores. En resumen, hijas mías, un lenguaje de programación que tenga el sistema binario o lenguaje máquina, que tenga un ensamblador o lenguaje de bajo nivel y que tenga un compilador o lenguaje de alto nivel, al tener esos componentes es a lo que se le llama que un lenguaje de programación hoy en día. Entonces dice que algunos ejemplos de programación de alto nivel son Visual Basic, que es el que vamos a utilizar ahorita nosotros. Existe el PHP, Java, C++, lenguaje C, hay varios. Dependiendo del problema que usted va a resolver, usted puede escoger cualquiera de estos que se mencionan aquí, ¿ok? Pero eso quiero que quede claro, ¿verdad? Que un lenguaje de programación hoy en día es un lenguaje de alto nivel. Ya hemos superado cada uno de estos dos tipos de lenguajes y todos estos dos tipos de lenguajes ya están dentro del lenguaje de alto nivel. Sistema binario, un ensamblador y un compilador. ¿Ok? Después de este resumen me tuve que detener un poquito aquí porque necesito que quede claro esa parte. Que ustedes el programa que van a ver es Visual Basic y está dentro del lenguaje de Visual Studio, ¿verdad? Perdón, el programa que vamos a ver es Visual Studio y dentro de Visual Studio está el lenguaje de Visual Basic y hay otros lenguajes más, ya los vamos a ver más adelante. Como usted puede ver, aquí hay una pregunta: ¿en qué categoría las instrucciones son directamente entendibles por la computadora y que no necesita traducción para que la computadora pueda comprender y ejecutar el programa? Usted ya lo leyó, ya lo expliqué, así de que usted va a venir y va a colocar la respuesta correcta. Solo le va a responder para seguir con la siguiente. Los programas escritos en un lenguaje de bajo nivel se llaman programas fuentes. Les pregunta, ¿será cierto o verdadero? Ya los mencionan por aquí, por ahí se los menciona, así de que por favor usted va a venir, ahí lo menciona, programas fuente, vean. Entonces usted va a venir aquí y va a escribir la respuesta correcta y luego responder. Dice que son los encargados de traducir un programa fuente a instrucciones en lenguaje de máquina, que sí entienden las computadoras. Será un ensamblador,
un compilador o los sistemas binarios. Ya dijimos que los sistemas binarios son los lenguajes máquinas. Un ensamblador es un lenguaje de bajo nivel y un compilador es un lenguaje de alto nivel. Lo único que está preguntando aquí es cuál de esos tres consiste o es el encargado de traducir un programa fuente a instrucciones en lenguaje máquina que sí entienden las máquinas. Entonces usted viene, lo lee y usted explica qué es, cuál de estos tres es. Luego le da a responder. Dice que en la fase de diseño, en la que se determina cómo hace el programa la tarea solicitada, dice. Entonces está hablando de diseños. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿es la fase de diseño en la que se determina cómo hacer el programa la tarea solicitada? Está hablando de fase de diseño. Cuando usted está aquí, vámonos a la sección 1 y vamos a ver a dónde habla sobre la fase de diseño. Empecemos con la resolución de problemas con computadora. Es la siguiente opción. Al darle clic allí, le va a aparecer el siguiente apartado. Y usted puede ver de que la resolución de problemas con computadora es un proceso que conduce a la escritura de un programa y a su ejecución, es decir, crear un programa y que ese programa funcione. Entonces, para eso existe un proceso para diseñar el programa y ese proceso debe que ser creativo, le dice, y considerar una serie de pasos comunes que generalmente siguen todos los programadores, dice. El primero es, cuando usted ve un problema, entonces el primero es analiza el problema. Es la primera fase. Cuando usted ya analizó el problema, cómo va a resolverlo, pensando con lógica computacional, pensando como una programadora que es, entonces luego de eso sigue el diseño del algoritmo. Ya vamos a ver sobre los algoritmos en la actividad 2. Pero usted tiene que crear un algoritmo para poder resolver ese problema. ¿Y qué es un algoritmo? Bueno, un algoritmo es una serie de pasos, hijas mías. Por ejemplo, yo para cepillarme los dientes, según mi lógica, porque aquí hay diferentes tipos de lógica, lo primero es enjuagarme la boca, agarrar el cepillo, es lavar el cepillo, llenar el cepillo con pasta, luego empezar a cepillarme para arriba, para abajo, hasta puedo explicar ahí los movimientos que tengo que hacer con el cepillo. Luego me enjuago la boca, si es posible vuelvo a cepillarme. Al final, en este momento ya les mencioné varios pasos solo para resolver el problema del cepillado de dientes. Pues esos pasos que les mencioné por el problema del cepillado de dientes es un algoritmo. Entonces ustedes tienen que crear un algoritmo para resolver el problema que usted ya verificó. Luego de eso, implementa el algoritmo. Es decir, esos pasos que ya le di a usted, lo tiene que pasar a lenguaje de máquina, o al lenguaje de bajo nivel o al lenguaje de alto nivel. Que para que usted no se complique, manejemos los lenguajes de alto nivel, porque en el lenguaje de alto nivel están los tres componentes que usted necesita: el sistema binario, el compilador y el ensamblador. Entonces, en ese momento, en la fase de la implementación del algoritmo, es donde usted va a venir y va a ejecutar los siguientes pasos: codificar, compilar, ejecutar, verificar si funciona, depurar o arreglar y por último documentar, porque su lógica no puede ser mi misma lógica y su lógica hizo que funcionara y resolviera el problema, aunque mi lógica dijera que tal vez no. Entonces, como yo no estoy convencido, es donde usted va a venir y me va a explicar su programa, creando un manual. A eso se llama documentación. Todos los programas tienen manuales, hijas mías, y esa es la última parte de presentar un manual de cómo se usa el programa que usted creó. A eso se le llama documentación. Pero como usted vio, existen tres fases en donde usted viene, ve un problema, lo analiza, luego viene otra fase donde usted mira cómo crear el algoritmo o diseñar el algoritmo.
Luego, dentro del algoritmo, usted tiene que crear un flujograma. Y el flujograma es un concepto que va dentro del algoritmo. Es decir, que ya le agrega a usted cosas lógicas que puede crear usted con el algoritmo. Luego que ya tenga el flujograma, viene y lo implementa, ¿verdad? Ese algoritmo o ese flujograma. ¿Con qué? Con los siguientes pasos. Codificación. Con lenguaje de alto nivel, a puro código. Luego compilar y ejecutar. Luego verificar si todo está funcionando. Y si no está funcionando, entonces depúrenlo y lo arregla. Y por último, el manual del programa que usted creó, para que me explique a mí cómo funciona. Bueno, aquí también le explica, ¿verdad?, el concepto de la codificación y el concepto de la compilación y ejecución. Y por último, de la verificación, depuración y documentación. Bueno, aquí está la respuesta, a qué se refiere en esta fase. ¿Vean? Fases de diseño en la que se determina cómo hace el programa la tarea solicitada. Bueno, sigamos. Siguiente pregunta. Atributo es una especificación que define una propiedad de un objeto, elemento o archivo. ¿Será verdadero o falso? Para saber esto, hijas mías, no lo van a poner adivinando. Vayan a buscar qué es atributo en el área de programación. Porque usted puede conocer el concepto de atributo. ¿Cuáles son los atributos que tiene su familia? ¿Cuál es el atributo que tiene la escuela? O alguna cosa que usted tenga a la mano ahí en la mesa. Pero en programación, ¿cuál es el concepto de atributo? Vamos a ver. Vámonos a la sección 1 y aquí vámonos al glosario de términos clave. Cuando yo le doy clic al glosario de términos clave de programación, le va a aparecer bastante terminología. Pues aquí está hablando sobre qué es un atributo. Dice, veamos. Por aquí creo que aquí está. Atributo es una especificación que define una propiedad de un objeto, elemento o archivo. También puede establecer el valor específico para una instancia determinada de los mismos, dice. Es decir, que en programación al objeto usted le puede asignar elementos para personalizarlo, por llamarlo así, en la programación. Un objeto, ¿qué es? Me va a decir usted. ¿A qué se refiere de objetos? Bueno, un objeto son herramientas que provee un entorno de desarrollo integrado y sirven para elaborar la interfaz gráfica de usuario y programa código dentro de ellos. En pocas palabras, ustedes ya han ocupado objetos, el concepto de objetos de programación. ¿En dónde? En App Inventor. Allí, cuando usted está creando o diseñando su aplicación para su celular, en la parte de diseño, todos esos objetos, botoncitos, etiquetas, ¿qué más hemos colocado? Cajas de texto, creo yo que han colocado también. Todo eso son objetos. Y a la hora de programar, usted a ese objeto le asigna atributos a esos objetos. A eso se refiere cuando yo estoy hablando de objetos, y a eso se refiere a lo que yo estoy hablando de atributos. ¿Ok? Veamos. Ojo, si usted no me ha quedado claro, voy a poner el ejemplo de un botón en App Inventor. ¿Cuál es el atributo que usted le agrega a ese botón? Pues ese atributo puede ser el color del botón, y usted puede programar en un lenguaje IDE los colores de ese botón. Otro atributo que le puede agregar a ese botón en App Inventor es cuando usted viene y le agrega el texto. Usted borra el texto y le coloca un texto específico a ese botón, o una imagen a ese botón. A eso se refiere a atributo, y si es posible, programa ese botón o ese atributo de ese botón. A eso me refiero yo. Bueno,
me detuve aquí porque sí, todo esto es necesario que ustedes lo conozcan. Por ejemplo, aquí habla de codificación. Ya saben que es un proceso donde usted desarrolla la aplicación con puro código, en la cual se transcribe un algoritmo o el código de programación de un lenguaje específico, ¿verdad? Eso ya lo hablamos sobre codificación. Usted tiene, es un lenguaje de alto nivel en donde usted puede ocupar palabras en inglés a la hora de codificar. Compilación, ya hablamos que es una compilación, que es el proceso mediante el cual se traduce un programa fuente a un programa ejecutable. Clase, esto es importante porque vamos a manejar mucho el concepto de clases. El concepto de clase en la programación orientada a objetos, porque eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que está haciendo usted en App Inventor y es lo que vamos a hacer también aquí en Visual Basic. Igual en otros lenguajes se hace lo mismo, todo se maneja con un programa orientado a objetos y a esos objetos se programa. Hoy en día así se ha manejado, no ha cambiado nada de eso. Lo que ha cambiado ha sido el entorno nada más del lenguaje de alto nivel o lenguaje IDE, pero de ahí todo sigue casi lo mismo desde que en el 2000 apareció el concepto de la programación orientada a objetos. Antes del 2000 era un poco más difícil, ahí sí era un poco más difícil, pero de 2000 para acá ya se programa todo orientado a objetos. Entonces, ¿qué es una clase? Una clase es una construcción que se utiliza como un modelo o plantilla para crear objetos de un mismo tipo. ¿Cómo podemos decir así? Aquí. ¿Se acuerdan que App Inventor? Voy a poner el ejemplo de eso porque usted está trabajando o programando en App Inventor. Una clase en App Inventor podría ser cuando usted coloca la disposición horizontal y todo lo que entra dentro de la disposición horizontal son los objetos que necesita, etiquetas o botones. Entonces la clase, al proyectarnos a Visual Basic, la clase sería una disposición horizontal, solo que en Visual Basic no se llama disposición horizontal, se llama clase, y dentro de esa clase va a llevar esos objetos. Entonces, eso se refiere a una clase en programación. Ya ve cómo cambian los términos. Yo sé que si usted le digo que es una clase en la escuela, me va a decir, la clase de matemática o de ciencias. Pero en programación una clase es una plantilla, es un modelo en donde dentro de esa plantilla o modelo va a colocar varios objetos. Ya vamos a hablar sobre eso ya en la actividad 3 o 4. Sigamos. Está el editor. La depuración ya sabe que es el proceso de que si usted ve que no está funcionando, lo tiene que resolver, lo tiene que arreglar. Eso es depurar. El editor es un programa que forma parte de un entorno desarrollado integrado IDE. Entonces, ¿el editor qué es? El editor es lo que vamos a ver nosotros en Visual Basic. Visual Studio 2017 es un programa en donde tiene editor, compilación, todo ese componente, y todo ese componente se le conoce como lenguaje o programa IDE, entorno de desarrollo integrado. El entorno, dice, es la interfaz gráfica de una aplicación para representar las opciones y funciones disponibles para el usuario. Eso sí está fácil. Intérprete, dice, es un programa informático que forma parte de un entorno de desarrollo integrado. Ese programa usted no lo ve. El compilador usted no lo va a ver. El ensamblador usted no lo va a ver. El sistema binario usted no lo va a ver en Visual Basic. El intérprete tampoco. Usted solo va a ver la parte externa, pero todo interno es el concepto del IDE que lleva. Entonces, el intérprete es otro programa informático que forma parte del IDE o del entorno de desarrollo integrado que tiene ya Visual Studio 2017 y es capaz de analizar y ejecutar otros programas. Generalmente solo realizan la traducción necesaria y lo hacen instrucción por instrucción. También se conoce como compilador. Ya ven, cada vez que mencionemos el intérprete o compilador es lo mismo. Igual tenemos el concepto de los métodos, y esto sí es necesario porque lo vamos a ocupar en casi todo el año. ¿El método qué es? Un método es una subrutina. De hecho,
ustedes cuando entren a Visual Studio se van a dar cuenta que todo se maneja por subrutinas. ¿Pero qué es una subrutina? Dice, un método es una subrutina cuyo código es definido en una clase. ¿Y qué dijimos que es una clase? Una plantilla o una disposición horizontal, como le quieran llamar ustedes. Entonces, ustedes pueden pertenecer tanto a una clase, como es el caso de los métodos de clase o estáticos, como a un objeto, como es el caso de los métodos de instancia. Ya estos conceptos ya son prácticamente de Visual Studio, ¿verdad? Entonces, usted a la hora de programar, dependiendo de la clase que esté, va a crear subrutinas. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de nuevo de App Inventor, porque es la que ya conocen. En App Inventor usted tiene la disposición horizontal. Esa es una clase en Visual Studio. Dentro de esa disposición horizontal usted va a colocar un botón. Ese botón tiene que crearle usted un código. En Visual Studio, cuando usted va a crear o digitar un código a ese botón que está dentro de la clase o dentro de la disposición horizontal, ese botoncito, al darle doble clic en Visual Studio, va a crear una subrutina solo para ese botón, en donde solo en ese botón va a colocar un código especialmente solo para que funcione en ese botón. Entonces, a eso se le conoce como método o como subrutina. Solo que en Visual Studio, como todo está en inglés, todo se maneja como subrutina, pero en inglés, ¿verdad? Ya dijimos que es un objeto, un programa ejecutable, ya sabe que es una aplicación o es el instalador, y el programa fuente, ¿verdad? Que es la aplicación en desarrollo en la cual se puede acceder al código de un programa para modificarlo de acuerdo a las necesidades de un programador. Bueno, esto era necesario detenerme un poquito para que ustedes entiendan cada una de la terminología. Disculpen que lo haya comparado con App Inventor, pero también ustedes están programando en App Inventor. Solo que allá todo es por medio de bloques y de objetos. Aquí es todo, en Visual Studio es con objetos y con código. Esa es la diferencia. Que aquí usted ya tiene que saber algunos códigos para poder utilizarlo. Y no se me asuste, tranquilas. Yo les voy a enseñar los códigos necesariamente y conforme vayamos avanzando vayan aprendiéndoselos para que ustedes lo puedan agregar a su biblioteca intelectual que tiene. De caso que usted ahorita se va a aprender las tablas y se acuerda cuando estaba en tercero, en segundo grado, cuando se aprendían las tablas. Entonces lo mismo va a pasar ahorita, que usted se va a ir aprendiendo los códigos y al principio le va a costar, pero ya después conforme vaya aprendiéndose los códigos se los va a ir usted memorizando, ¿verdad? Bueno, eso es con respecto a esta parte de atributo. Aquí hay una pregunta sobre eso, una construcción que se utiliza como un modelo plantilla para crear objetos de un mismo tipo. Ya hablamos sobre esto, si un método, clase o entorno. Luego habla sobre sirven para elaborar la interfaz gráfica de usuario y programar código dentro de ellos. Ya usted puede venir y ya puede ver cuál de estos tres es lo correcto. Recuerden, deben responder siempre, si no, no van a tomar en cuenta sus respuestas. Luego aquí dice componente de un IDE que ayuda a analizar y corregir errores en tiempo de ejecución. Y usted puede ver si es el intérprete, el editor o el depurador. Ya hablamos sobre esto. Entonces le dan responder. Y el proceso de desarrollo que permite definir el comportamiento y la interacción de los objetos incluidos en la interfaz gráfica, ¿cuál es? Crear un proyecto, digitar código o ejecutar pruebas. Por ejemplo, aquí ya está hablando ya de la última opción. Introducción, creo que en entorno de desarrollo integrado creo que es. Vamos a darle clic allí. Vamos a leer un poquito allí a ver si a eso se refiere, si no es la otra opción o el otro apartado. El proceso de desarrollo, dice, veamos. Bueno, aquí está, él les explica que es un IDE y los componentes de un IDE. Un editor, un compilador, un depurador y la interfaz gráfica, ¿ok? Entonces no está aquí, veamos en la última opción, introducción a Visual Basic. La idea es contestar esta pregunta. ¿Dónde lo encuentro? Aquí, vean. Sección 1, introducción a Visual Basic, la última opción. Y aquí, ¿qué habla? Sobre la introducción a Visual Basic. Aquí habla el lenguaje de programación orientado a objetos y a eventos.
Entonces, este lenguaje brinda un completo entorno de desarrollo para facilitar la codificación de aplicaciones. Es decir, que yo les estoy diciendo que aquí solo van a ver código y programación de objetos, diseño gráfico y código. Entonces, formar parte del paquete de aplicaciones de desarrollo que ofrece Microsoft. Como les dije, Visual Basic es una línea de Microsoft, ellos lo inventaron, es gratis, no se les vaya a olvidar esa parte. Solo necesito que ustedes crean su propio correo electrónico para poder instalar el programa de Visual Studio 2017, ¿verdad? El proceso de desarrollo de aplicaciones de Microsoft Visual Studio consta de los siguientes pasos: crea un proyecto, diseña la interfaz de un usuario, digita el código y ejecutar pruebas. Eso es todo el proceso nada más que hace Visual Studio. Cuando usted ya hizo, ya identificó el problema, y para resolver el problema lo analiza, y cuando lo analiza crea el algoritmo. Entonces, en el proceso de crear el algoritmo y el flujograma, viene usted y entra a estas 4 pasos: crear el proyecto en Visual Basic. Luego de crear el proyecto de Visual Basic, viene a diseñar la interfaz gráfica de usuario, o el diseño gráfico, como le puedan llamar ustedes, en donde usted va a crear el diseño, ¿verdad?, dentro de Visual Basic. Luego viene y va a digitar el código, viene el proceso de codificación. Por último, ejecutar pruebas para ver si lo depuran, ¿verdad?, para depurar si hay algún error o no. Entonces, estos son los pasos. Leanlos, ya se los expliqué más o menos en qué consiste, para que usted venga y coloque la respuesta correcta. Luego aquí, al darle responder a todo, le van a dar finalizar. Y así finalizamos la actividad 1. Necesito que lo terminen porque el viernes que tengamos clase, hijas mías, necesito que ya tengan terminado la actividad 2 y la actividad 3. Así que esperen el siguiente video, hijas mías. Nos vemos a la próxima. Adiós.